Hola, buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, tu nombre es Jaime Guerrero, sos un artista en vidrio, soplador de California. ¿Y desde hace cuánto te dedicas al vidrio, Jaime? Uy, llevo más de 20 y algo años. No sé muy bien cuántos, pero más ¿Y de 20 años. cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo tomaste en contacto con el material? Yo entré a una escuela de arte que está en el norte de California. Se llama California College of Arts and Crafts. Y allí entré no conociendo nada de vidrio. Yo entré allí queriendo experimentar con pintura y escultura de cerámica o de barro, am, pero yo nunca no conocía el vidrio en ese punto de mi vida. Y allí tienen un taller, tienen un departamento de vidrio y un taller muy, muy bueno y muy bueno equipado. Ajá. Y yo entré al estudio un día y miré lo que estaban haciendo allí y me fascinó. Inmediatamente me fascinó y me quedé allí mirando y empecé a entrar a mirar todos los días, a aprender y a Ahí ellos tratar de... estaban soplando vidrio. Sí, estaban soplando vidrio, haciendo esculturas, sudando y cuando la primera vez que yo lo miré no sabía que era vidrio. Ajá. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Es metal, revestido o qué es? No, yo no sabía porque nunca lo había visto. Y allí, yendo todos los días más a mirar, empecé a aprender lo que estaban haciendo y qué era vidrio y pues todo muy fascinante. El proceso es increíble para mí. Y vos tenés origen mexicano. Sí, mis padres son de México. Yo nací en Los Ángeles, de los Estados Unidos de California. ¿Y ellos estaban ya hacía mucho ahí en Estados Unidos viviendo? Sí, ellos ya tenían como, yo me parece que como unos 15 años am, antes de que yo nací. So, Ujú. ya llevaban mucho tiempo ellos ahí. Claro, estaban ya como muy integrados, digamos, a la sociedad, a la cultura ahí. Y Pues cuando, más o ujú, menos. sí, En Los Ángeles es interesante porque la cultura donde viven, donde yo nací, donde me creí, um, ¿cómo sí, el idioma, ¿no? Perfecto. Donde vos Ajá. te criaste. Sí, donde me creí, la mayoría de esa comunidad era latina, era mexicana. Ajá. Um, so no era muy diferente de lo que, pues sí era diferente, pero no, mis padres se mudaron a un lugar donde había mucha gente mexicana. ¿Y Y a cuándo fue mucha la, gente, la primera vez que vos fuiste a México? ¿Qué te pasó? ¿Cuántos años tenías? yo tenía como, cuando estaba chico, 3 veces fui a donde se criaron mis padres, un pueblo que se llama Momac, Zacatecas, en México, y otro que se llama Huanusco, Zacatecas. Y las primeras experiencias que yo tengo de allí, las memorias increíbles, me encantó mucho visitar y me sentí muy, ¿cómo se dice? Muy, muy natural allí en esos Identificado, sí, sí, pueblos. como una parte Sí, tuya también. me encantó la cultura y todos mis tíos estaban involucrados en la cultura de charros. Sí. Um, en los charros mexicanos ¿Querés y contar todos lo que son los charros mexicanos? y ¿Qué las op- fiestas, todo muy lindo, todo mucha celebración, cultura muy linda. Ellos se visten con los trajes típicos y van en los caballos, Y ¿no? hasta más, mis tíos, cuando fui a visitar un pueblo donde mi mamá se crió, am, estábamos allí durante las fiestas y tenían muchas charreadas. Y mi tío, hermano de mi hermana, era el charro campeón del pueblo. Y para mí eso era un orgullo, era como mi héroe, porque Claro. no me sentí que tenía héroes en ese tiempo. Entonces cuando fui al pueblo de mi papá,
mi tío, hermano de mi papá, era el campeón charro del pueblo de mi papá. A mí Traías me de encanta. las dos familias a los campeones Sí, charros. exacto. Y era para mí algo que me hizo sentir pues muy grande, muy bonito. Te dio fuerza esa historia de la familia, ¿no? ¿Y cómo Exacto. influyó después en tu obra en el vidrio? Porque tenés, como haces muchos homenajes, ¿no? No solo a México, sino a la cultura maya, azteca. Sí, pues esa memoria que acabo de contarte, am, es una memoria que sí, hice una obra de esa experiencia, de ese recuerdo en México cuando los charros hacen ¿cómo se dice? Cuando ganan un premio por lo que hicieron en la charreada, lo que hacen les dan una flor de papel, y se la ponen al caballo. Entonces, ese es el símbolo que significa los que tienen más puntos, por ¿cómo se dice? Los premios que agarran de charros. Um, los que tienen más puntos tienen más flores en sus caballos, están más decorados con estas flores. Ujú. Cada vez que agarran puntos, van a un lugar donde están las mujeres que hicieron todas las flores y le ponen una flor al caballo. Entonces, esa memoria para mí quedó muy grande porque me recuerdo que los caballos de mis tíos estaban adornados desde arriba hasta abajo, con flores, porque eran los que estaban agarrando más puntos por lo que hacían los campeones. Sí. Y entonces se me quedó esa memoria grabada en la mente y yo hice una obra donde hice unas cabezas de caballo de tamaño real, Ujú. sopladas a mano, y les puse los frenos y las flores de papel, también así igual como me recuerdo, esas flores que estaban hasta el piso casi, y hice tres cabezas, y era una homenaje pues a mis tíos, pero también a toda la gente charra que nunca agarra atención en los museos y cosas así. Yo invité a los charros, la comunidad charra, que venga vestido de charro para participar en esta obra. Y mis tíos vinieron vestidos en charros y era algo pues un orgullo muy grande para todos. Claro, para ellos también verte a vos, honrarlos, ¿no? Con esas obras. Sí, y esa obra, el Museo de Oakland, de California, compró esa obra para su colección permanente. Ah, qué bien, muy bien. Y cuando vuelvo a la época de formación que tomaste contacto estudiando, viste el taller, viste cómo soplaban, ¿cómo seguiste formándote? Porque llegaste hasta la cuna del vidrio, te fuiste a Italia. Sí, a Italia, aprendí con los maestros allí, pero pues yo cuando entré a la escuela, yo siempre pensé que quería aprender lo más en técnica. Para Ujú. mí la técnica es muy importante. Algo que se hace a mano es algo que, pues de familia y de cultura, es algo que los mexicanos usamos nuestras manos para todo lo que hacemos y todo lo que hacemos es lo que podemos hacer con las manos. Entonces, para mí, la técnica era algo muy importante que yo quería aprender para poder en el futuro, ya que, pues, como ahorita, pero cuando yo empecé en el futuro pensé que quería tener la habilidad de tener las ideas y poder convertirlas en obras de arte. Entonces, para mí, estudiar fue una, una exploración de técnica completamente. Y es un problema que me metí porque los profesores tratan de enseñarte cómo ser un artista. Dicen, estás yendo a la escuela de arte, tienes que aprender a ser artista. Más Y para mí, conceptual, digamos, como algo sí, más exacto. Y conceptual. para mí era algo que no podía yo entender ese concepto porque para mí artista era algo que viene con tiempo.
Y no nomás porque fuiste a la escuela por 4 años o por agarrar un degree, puedes decir que, oh, ya soy un artista, mira, aquí está mi papel. Para mí eso No te no entendía ese. garantiza nada, claro, tener el título, Ajá. sí. Pero eso era un problema que tuve en la escuela y que con los profesores que yo quería aprender técnica y era mi meta más importante. Y ahora ya siento que durante todos esos años ya estoy explorando ideas que son artísticas y ya me considero artista y estoy haciendo obras que tienen más sentido y más, tienen concepto, tienen Exacto. la idea. Pero para mí es importante que estén hechas en una forma que tenga dignidad, que tenga calidad. O sea que no, esa formación vos no la lograbas en donde estudiabas y hasta te tuviste que ir No, a Italia para formarte. sí, porque si se imaginan que para ser un maestro de vidrio soplado, dicen que se toma como 10 años. So, y en ese nivel es donde yo pienso que ahí se puede hacer, desarrollar las ideas más y los conceptos con más habilidad. Y pues yo empezando no me sentía así nada. Yo no pensé que estaba en un lugar donde me pude considerar artista, sino más porque estoy yendo a la escuela. Ujú. No era algo que para mí, ¿cómo se dice? No lo podía entender esa idea. Claro. ¿Y con qué te encontraste allá en Italia cuando fuiste? ¿Quiénes fueron tus maestros, tus grandes maestros? Pues yo fui a ver pues una persona más, para mí, que fue la más influente en mi carrera, es Pino Signoretto, que era el escultor más increíble del mundo y nadie podía ni puede todavía a este punto hacer las cosas que él hizo durante cuando él vivió. Y él fue a dar una clase en la escuela donde yo estudié. Y es la primera vez que yo lo miré trabajar y para mí era lo más increíble. Para mí, mirándolo trabajar por una semana, fue como 2 años de estudio que yo pensé, estoy gastando mi tiempo, ¿qué estoy haciendo? Claro. Porque las manos, las cosas, la habilidad, las cosas que él pudo hacer durante cuando él vivía, increíble, todo exacto, todo precise, y él podía mirar una foto y copiarla y exactamente. Y para mí, para tener esa habilidad es muy increíble, muy importante. Es algo que ahorita yo creo que se está perdiendo en el mundo de estudio y de concepto y todo eso. Sí. Lo que se pueden hacer con las manos se está perdiendo y es algo que yo valoro mucho en mi trabajo y en otros artistas. ¿Y vos también conociste a Checo Ongaro? Sí, Checo Ungaro fue mi primer maestro con el que yo estudié. Primero fue Keiko y luego Pino, y también estudié con otras personas que como miré a Billy Morris trabajar y le ayudé un poco a unas cosas que hicimos y otros artistas, pero Keiko fue el primer maestro donde yo tuve una clase en Piochak y él me nominó para el Corning Award, que era, los maestros podían nominar a una persona y él me nominó a mí Qué bueno. y siempre me dio mucho, pues sí me apreció que yo estaba, ¿cómo se Sí, dice?, muy enfocado en sumergido, la técnica. claro. Sí, Y una vez él vino a donde yo estaba trabajando y me dijo, siempre estás intentando cosas difíciles. es Y, verdad. y, él, y él era una persona que yo le tuve mucho respeto porque oí la historia que Keiko fue el primer artista, primer maestro italiano que abrió las puertas al mundo de vidrio. Les abrió las puertas en un tiempo donde los secretos eran algo que los italianos no convivían. No compartían, Y, claro, no había ajá, generación ahí, sí. Y él se y abrió.
y Keiko fue la primera persona que él trabajó con un artista americano. Y en ese tiempo ni los otros maestros querían trabajar con ese artista, pero Keiko lo miró y dijo, yo te ayudo a hacer tus trabajos. Y era en un tiempo donde él agarró pues mucho resentimiento de los otros maestros y de la comunidad en Italia, en Murano, Sí. porque él estaba yendo contra lo que era correcto en ese tiempo. Pero él dijo que él quería ayudarlo, él quería ayudar y compartir las ideas y ayudar a la gente en un modo artístico. Entonces la historia era muy, muy bonita y cuando yo tomé esa clase con él, esa persona que fue la primera persona que era con quien él compartió, él vino a visitarlo a Pilchuck desde Nueva York a Seattle y él ya tenía como, yo creo que 90 años y vino pues a darle tributo a Keiko, a Jacob por lo que hizo. Y los contaron la historia de cómo pasó y todo eso y era era una cosa humanitaria que hizo Keiko ¿Y vos cuando sentís él empezó a que él está trabajar. reconocido en Estados Unidos, el aporte que él hizo? La verdad que no, la verdad que no. Y la única manera que yo conozco lo que pasó es que yo tuve el privilegio de tomar esa clase con él y esa clase fue la segunda clase que Keiko había, como si se hecho. Sí. La primera fue, pues la otra historia que no se sabe es que Keiko, él fue el primero italiano que vino a los Estados Unidos a dar clases en Pilchuck. Él era el primer italiano antes de De ¿cómo Lino. se dice? De Lino. Ajá. Y son parientes. Lino y él son ¿cómo se dice? Son Primos. cuñados. Ah, cuñados. Mira. Son cuñados ellos. Entonces, cuando Keiko vino la primera vez, todos estaban sorprendidos con lo que él podía hacer, porque nadie había visto eso en ese tiempo. Claro. Entonces, la segunda vez lo invitaron el próximo año y él ya dijo, no puedo ir porque hasta su esposa lo estaba Oh, amenazando de divorcio, porque era algo se que le no se hacía en complicó. esos Claro, tiempos. claro, claro. Entonces dijo, yo ya no puedo regresar, pero mi cuñado Lino dice que él está interesado. Entonces ya era la vez que vino Lino y de ahí entonces Lino era el que agarró toda la recognición. Y ya se Pero quedó Lino ahí, ¿no? Después de eso. sí, sí. Entonces Checo fue el primero y esa clase que yo tuve era la segunda vez que él había enseñado aquí en los Estados Unidos y eran como 20 años después de la primera vez, me parece. Eran creo que eran 2004 algo así, cuando yo tomé esa clase, o el 6, algo por ahí. Y Lino también, bueno, tiene un nivel, sabemos, ¿no? Que es Oh, excelente. sí. Sí, él aquí desarrolló pues él empezó con la técnica que los italianos sabían, pero aquí es donde él lo empujó a otro nivel, con la ayuda de los americanos y los conceptos, y creo que él trabajó con Dante Ben Moore, que también fue uno de mis maestros, um, y allí ellos le ayudaron a crear nuevas ideas y empujar el vídeo a otro nivel que nunca se había hecho tampoco, Claro. pero fue esa colaboración que inició que el Nino podía también hacer cosas más grandes y más quebrar ese nivel, ¿no? Ese nivel del techo que había de lo Sí, que se podía hacer en ese tiempo. se superó. ¿Y hoy cómo está la situación del vidrio soplado ahí técnicamente? ¿Está muy En los Estados desarrollada? Unidos, Sí, pues ahorita, como digo, yo creo que lo técnico ya no tiene el valor que tenía antes, um, pero ahorita lo que la gente de los Estados Unidos valora más es la idea.
El concepto. la idea de lo que se hace en el vidrio y cosas así. Para mí es importante que haya una combinación de las dos, que la idea y la técnica puedan, para mí la técnica, ¿cómo se dice? Valida el concepto, la idea. Sí, se Porque si algo no está sostiene. hecho, si algo no está hecho bien, entonces no, como que no tiene el valor que debe de tener. ¿Y vos te sentís que ya estás en un nivel de técnico que estás conforme? ¿Te gusta a dónde llegaste? Pues ahorita me siento orgulloso que sí puedo desaguar mis ideas o desarrollar mis ideas en el vidrio. So, si yo tengo una idea, sí me siento cómodo que conozco el material, que puedo hacer las ideas que tengo. Por ejemplo, mi última exposición en el Pittsburgh Glass Center, tuve una idea de hacer ángeles de los niños que se han fallecido en las prisiones de ICE, que es Border Patrol y Customs de los Estados Unidos, donde vienen los inmigrantes y los ponen en detención. Y en este tiempo se han fallecido como 9 a 10 niños que conocemos, que sabemos Claro. ahorita. Entonces mi obra intentó traer atención a lo que está pasando en ese aspecto, pero también tuve la idea de hacer ángeles de los niños que se han fallecido. Entonces, para hacer alas tamaño real, Claro, porque los niños que soplas son en tamaño real. sí, Y, sí, todo de 3 a 4 pies de altura. claro. Entonces las alas eran como de lado a lado, como de como 5 pies, casi de un lado a otro. Entonces yo tenía que averiguar cómo hacer una ala así de grande. Claro. Entonces intenté unos experimentos y si se van a mi Instagram, a mi página de Instagram, Guerrero Glass, pueden ahí ver cómo empecé a hacer una ala y luego ya hice un ángel chiquito como de ese tamaño con las alas pegadas y luego ya lo hice de tamaño real. ¿El tamaño más grande de una pieza que hiciste, cuál fue? Yo hice una pieza que también está en Instagram, pero creo que la vamos a enseñar aquí. Se llama el Farm Worker y tiene en las manos escrito ni aquí ni allá. Y también era una obra para traer atención a los inmigrantes que vienen a este país a trabajar y son criminalizados en este país. Ellos, esa idea de que no pueden encontrar vivienda en sus países, ni tampoco aquí, porque cuando llegan aquí a trabajar, luego son criminalizados y arrestados por no ser legal, como dicen aquí, legal aliens. Esta obra que se llama Farm Worker tiene las manos así en el aire, como si lo están arrestando, sí. Y tiene las manos ni aquí ni allá. Y esa obra creo que está como más de 6 pies de altura. ¿Y esa, cómo es hacer una pieza tan grande? ¿Cuánto te lleva? Sí, era algo muy difícil tuve que usar un grupo de asistentes que de veras tienen que saber lo que están haciendo. Claro. ¿Cuántas personas eran trabajando? Eran como 6. 6. Incluyéndome ahí como 6. ¿Y cuando hay otros videos en Corning, en YouTube de Corning, donde también los asistentes de Corning me ayudaron a hacer unas obras de niños de tamaño real, que también se pueden ver en YouTube. Vamos a buscarlo.
Y cuando estás tan compenetrado haciendo esa obra y trabaja toda esa gente, que es como una danza, ¿no? Que se va armando, que como decís vos, cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer. Que muchas veces pasa con público, porque la gente, como te pasaba a vos siendo estudiante, uno se queda como maravillado viendo todo eso. ¿Qué te pasa a vos cuando terminás y esa obra va al horno para el recocido, ¿no? ¿Cómo te sentís? Sí. Oh, pues es algo, se siente muy, muy bien cuando todo funciona y todos, todos se conectan bien para poder hacer algo que, pues, que casi nunca se ha hecho, que es algo muy raro. Para mí eso se siente como un sense of accomplishment. Um, y pues, pues sí, se siente muy lindo, se siente muy bien, pero es algo muy importante poder tener el grupo que te está ayudando, que de veras sepa lo que está haciendo, donde las cosas básicas ya se entienden, no se tienen que explicar. Es como mucha gente dice que cuando trabajo con diferentes personas, que piensan que nos estamos leyendo la mente. Claro, ya se Pero sabe. es un nivel de técnica que es algo que se entiende con esas personas que tienen ese nivel y podemos convivir esa química y poder hacer algo que nunca se ha hecho. Claro. Y mucha de tu obra que habla, bueno, de estos conflictos de los inmigrantes, que son muchas situaciones dolorosas que en realidad la sociedad es como que no quiere mirar para esos lados, porque duele, ¿no? Realmente. ¿Se puede vivir del arte de hacer este tipo de piezas no complacientes? Pues es un poquito más difícil. Lo que se vende en el arte de vidrio es cosas decorativas, cosas con mucho color, cosas que están bonitas o que tienen buena figura o que tienen mucho color. Es algo, lo que yo le llamo arte decorativas. Sí. Eso es lo que se vende más fácil. Y luego se va uno a la idea de objetos, como cosas que se hacen bien y que a lo mejor tienen una idea o algo, pero son cosas que se venden un poquito mejor, pero cuando estás haciendo trabajo que se dedica a cosas, a causas que mucha gente clasifica política, yo no lo clasifico político, yo lo clasifico más humanitario. Sí, humanitario. Es un poquito más difícil porque no todos comparten tu perspectiva. Entonces, en ese aspecto, es un poquito más difícil para vender ese trabajo, pero el apoyo viene más de los museos y de organizaciones que miran el valor Claro. en las cosas que yo estoy tratando de hacer y exponer. Entonces, ha agarrado mucho apoyo de diferentes organizaciones. Ahorita donde vivo, en Pittsburgh, aquí el Pittsburgh Foundation ya me ha dado dos becas grandes para hacer este trabajo. Bien. ¿Y tu, Pero tu- también, sí. también quería decir que sí vendo piezas o obras, pero no es algo que estoy viviendo de obras. Claro, hay que encontrar otras situaciones. Y tu visión está, tu labor humanitaria, un poco mostrando esto que está ocurriendo ahí con los inmigrantes. Tu labor va también en la parte docente y como mentor, ¿no? De chicos que están en situación de riesgo. ¿Cómo es Sí, esa parte pues tuya? para mí yo siento que es un deber del artista para poder convivir las cosas que aprendimos, que para mí fue muy difícil aprender la técnica que yo reconozco, que Ujú. yo puedo, la habilidad que yo tengo
para mí es algo que yo pienso que tuve que trabajar 10 veces más que la persona normal. No sé, es algo que yo creo que fue una lucha para llegar al nivel de donde yo he llegado. Pero yo creo que a lo mejor es igual para todos los que aprenden esa técnica. Pero para mí, yo creo que sí es cierto que a veces es más difícil para unos que otros. Y para mí es importante convivir con esa comunidad que no tiene la habilidad o los recursos para poder expresarse en ese medio. Yo trabajo con niños de bajos recursos y para mí es importante enseñarles a ellos la técnica que yo conozco. Y para mí ellos son los más importantes que deberían de aprender esta técnica porque en el mundo de vidrio no hay mucha diversidad. Y es algo que yo me he enfocado a tratar de... una de mis metas es hacer la comunidad de vidrio más, ¿cómo se? Más amplia, ¿no? Sí, más amplia, exacto, gracias. Sí. Más diversa. Más diversa, claro. ¿Y cómo te está resultando el educar a estos chicos? ¿Cómo toman ellos? ¿Se enamoran del vidrio, el material, de la técnica? ¿Continúan? ¿Tienen salida laboral con esto? Sí, pues yo empecé un programa en Los Ángeles, como digo, ahorita vivo en Pittsburgh, pero empecé un programa en Los Ángeles donde yo era encargado de ese programa por 4 años. Y en esos 4 años yo tuve un grupo de estudiantes que se llegaron a un nivel que donde ahorita, cuando ellos vayan a un taller si necesitan ayuda, ellos los pueden agarrar trabajo simplemente. Bien. Esos estudiantes llegaron al nivel de poder ayudarme a hacer mis esculturas que son muy técnicas. Ellos eran mis estudiantes, mis asistentes, y yo les estaba pagando. En el nivel de que ellos llegaron al lugar donde podían ayudarme a hacer mi trabajo, y ahorita pueden ir a cualquier taller y ellos pueden hacer las cosas que ellos están haciendo y agarrar trabajo. Eso es algo para mí es algo que me da mucho orgullo, pero también ahorita uno de mis estudiantes que era mi asistente mi main assistant, como decimos, ¿cómo se dice? Él se puso fue el encargado que él se hizo el maestro del programa que yo empecé. Sí. Uno de mis estudiantes se hizo el maestro para el programa que yo empecé y ahora él está enseñando esa técnica. Poder transmitir ese nivel. ¿Perdón? Qué lindo poder transmitir ese nivel, a ese compromiso. Sí. Y él incluso ha salido en varias entrevistas que me han hecho a mí. También él lo han entrevistado en las cosas que hemos hecho juntos y las cosas que él está haciendo ahorita. Incluso uno de las publicaciones fue Craft in America, que salió en televisión nacionalmente aquí en los Estados Unidos, en Craft in America. Era una serie donde la mía la nombraron Neighbors, vecinos. Y eso también se puede mirar en YouTube. Vamos a buscar. Pero aquí ahorita estoy enfocado, estoy colaborando con el Pittsburgh Glass Center y aquí tenemos un programa que empezamos el año pasado donde estamos enseñando a jóvenes que son inmigrantes. Bien. ¿Y cómo va ese programa? ¿Cuántos chicos hay anotados? Todos bien dedicados y bien enfocados y pues hay una energía que no se puede comparar. Es muy lindo ver cuando alguien tiene una oportunidad que nunca en otra situación nunca la podrían tener y que de veras entienden esa oportunidad y de veras la disfrutan.
¿Y cuántos chicos son? ¿De qué parte? ¿Son la mayoría de México o vienen de otros lados? No, son de diferentes partes de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de diferentes partes de Centroamérica. Al futuro, ¿vos qué es lo qué te gustaría, qué planes tenés para dentro de unos años? ¿Cuál es un Pues sueño ahorita, tuyo? pues tengo varias cosas ahorita hay cosas que cuando se baje el COVID aquí en el país, am, tengo unas ideas que tengo que empezar. Agarré la segunda beca que agarré de Pittsburgh Foundation, era para empezar trabajo a cabo de la idea de racismo. Ahorita estoy planeando obras que, que, que son enfocadas en esa idea de racismo. Eso es algo que en el próximo año creo que es lo que voy a estar creando esas ideas. Pero en el futuro me gustaría viajar y compartir y convivir el vidrio y la técnica con otras comunidades que también no tienen las oportunidades que tenemos aquí en este país, por ejemplo. Porque otros países no tienen los recursos que se necesitan para hacer cosas así o para poder soplar el vidrio como aquí la tenemos, aunque sea es difícil aquí también, pero es algo que es más accesible. Claro. Sí, yo te diría que todo el resto de América tiene dificultades para eso, Sí. directamente. Y es Lamentable. algo que conociéndote a ti y aprendiendo lo que está pasando como en Argentina o en Sudamérica, Sí. um, y yo he visitado esos países, pero para mí era más una vacación y sí estaba explorando la idea de tratar de visitar estudios de vidrio, pero no preguntaba a la gente y nadie sabía dónde había estudios. Claro. Es algo que yo creo que es mucho más raro en Sudamérica que Sí, es aquí. inclusive en México, que hay tanta tradición de vidrio soplado, también se están perdiendo muchas talleres y fábricas de vidrio soplado. Sí, también incluso en Murano también, en Italia, donde para mí es donde viene toda la técnica, Sí. es algo que también se está bajando, que se están cerrando muchos talleres. ¿Y qué recomendación le darías a los artistas que recién arrancan con el soplado? Uh, um, dedicación. Para mí la dedicación es muy importante porque mucha gente puede ir a divertirse a la calle o hacer cosas así, pero si te enfocas, si te dedicas, sí puedes llegar a niveles que puedes ser reconocido por lo que haces, porque es algo que si le pones el tiempo y la dedicación, y, y las ideas y la exploración y te dedicas ese tiempo para tu arte, cualquier persona puede llegar a niveles grandes. ¿Y qué es para vos lo mejor que te dejaron tus padres? Lo mejor que me han dejado a mí, Sí. yo creo que esta ¿cómo se dice en español? Esa ética, ¿no? ¿Se dice ética? Sí, ética. Esa ética de mentalidad del trabajo, de la dedicación a tu trabajo, um, ese enfoque que debe tener uno para poder um, traer a realidad las ideas y las obras, es algo que yo creo que aprendí de mis padres, esa ética de trabajo. Es muchísimo. Bueno, Jaime, te agradezco muchísimo la entrevista, y bueno, esperamos seguir en otra oportunidad. Queremos ver esos videos, ahora yo voy a buscarlos y los voy a subir en la nota para para poder compartirlos. ¿Ok? Y bueno, a seguir trabajando y a mostrar estas cosas que realmente uno por ahí
a la distancia es difícil enterarse de que están ocurriendo, pero bueno, es importante darle visibilidad a eso, digo, a lo que está pasando con los niños ahí en la frontera de Estados Unidos. Muchas gracias, fue un No, honor gracias a ti. estamos en contacto espero visitar Argentina y conocer a esos artistas que trabajan el vidrio allá y conocerlos a todos y convivir ideas. Perfecto, te esperamos acá, esperemos que esto se solucione pronto, lo del COVID, y que Sí. ya podamos tener estos encuentros reales entre todos nosotros. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, Jaime, te mando Muchas gracias. un abrazo, gracias. Chao, Igualmente, muchas gracias. chao.